Que estoy un poquito molesto. Está molesto, don Cefe. Pero míreme bien. Soy Ceferino. Sí, mira, yo estoy por demandar. ¿Cómo? Empezando la semana. Mira esto, no te estoy rajando, Juan, mira esto. Un momentito, la gente que está en Facebook Live, deme un momentito. Mira esto, Juan, mira esto. Ajá, ¿qué pasó ahí? Ahí estoy viendo a don Cefe, estoy viendo a Edwin Rivera Manso y... ¿quién es el otro? Luis Roy. ¿Tuviste esto? ¿Tuviste? Sí. ¿Tú estás viendo cómo ellos están viniendo a la emisora? Mire esto, mire. Sí. Yo estoy aquí solicitando un cese y desista. Mira, están utilizando, mira, el Luis Roy, mira. Y Edwin Rivera Manso, mira, usando la imagen, mira, Sabdiel, mira esto, mira. La imagen de quién están usando ellos ahí, mira. O sea, esa es su imagen. Mira, ellos están cogiendo pon, mira. Mira, cogiendo pon con el estilo sombrero y todo. Mira, camisa de botones, Mira, sombrero. No me había fijado en ese detalle. Por eso yo digo, mírenme bien que soy yo. Soy don Ceferino, no soy Luis Roy. Ni soy Edwin Rivera Manso, que últimamente están cogiendo el relajito de estar viniendo con la imagen mía a hacer su segmento. Lo de Edwin es eleva tu vida a otro nivel, o sea, lo estará invitando a usted a subir un nuevo nivel. Pues estarán ellos cogiendo pon con mi imagen, porque ellos se dan cuenta de que mira, que bien se ve don Ceferino, cómo le ha funcionado el estilo, que por años entonces ellos ahora han querido venir a la emisora con sombrero, con camisa de botones, pero eso yo estoy para solicitar un cese y desista. Cese y desista con ellos. Que va a llegar a la emisora esa carta para entonces detener esa. Ya mismo Matías se pone un sombrero también. Matías se pone un sombrero y hasta ahí llegamos. Pues mira. Porque sería, no me diga. No sé, esta semana puede que aparezca entonces con un sombrero. No. Eso hay que detenerlo. Ok. Mira, Juan, buenos días. Buenos días. Buenos días, Moraima, que está por esta calladita. Moraima puede que aparezca en una flatbed. Ya viva. No sé qué le hizo a la guagua de Amaury. Anda en guagua presta de su hermano. Seguramente no le echó gasolina. Porque dice que llega un poquito más tarde, pero no sé qué pudo haber pasado. No le echó gasolina. Lo más seguro. Y Sabdiel, buenos días, Sabdiel. Qué bueno que estás aquí. Bueno verte. Mira, hoy voy a hablar de un tema. Estuve reunido con unos compañeros y unas amistades en Ponce. Estuve en Ponce el día de ayer. Y sabes que sentí el temblor ayer a las 6:48 de la tarde. Me asusté muchísimo. ¿Oh, sí? Sí. En Ponce se sintió, fue en Guánica, a las 6:48, 4.3. Y yo estaba en Ponce y sentí como eso, las góndolas de la tienda se movieron. Oye, yo nunca siento ninguno, don Cefe. No, pero eso fue de verdad. Pero mira, ¿Se asustó usted? Me asusté yo, pero la gente allí actuó normal. Ya está acostumbrada. La gente en Ponce ahí, o sea, mira esa gente como si nada hubiese pasado. Sin nada. Nada, Juan, y yo mirando a la gente a ver si la gente me decía, ¿sintió o lo sintió? Ya la gente, no se dice ni lo sintió, ya eso es como que sí, eso algo cotidiano. Es igual que estar en Japón. Es como ellos, como levantarse y lavarse la boca, que es normal, pues así. Nadie se miró, nadie dijo, ¿lo sintió? Nadie. Yo fui el único que estaba azorado. Fui yo, pero nadie hizo nada. Me encontré con un grupito de amistades allá y empezaron a hablar de los hijos. O sea, a mí me sorprendió esto, Juan, que ese es el tema que tengo hoy. Ok. Cosas de bebé que abandoné tarde. Cosas de bebé que abandoné tarde. Cosas de bebé, actitudes de bebé, costumbres de bebé, cosas de bebé que abandoné tarde. Por ejemplo, uno de las amistades mías de Ponce me estaba contando que él durmió con su papá y su mamá hasta los 14 años. ¿Cómo va a ser? Ahí está. Hasta los 14 años. Juan, hasta los 14 años. ¿Saben que los papás, lo que le llaman el colecho, que es como que el bebé se va a dormir con nosotros hasta que esté más grandecito y él puede estar en su cuartito, ¿verdad? Más o menos. Pues hasta los 14 años. Nacho, imagínate. Cosas de bebé que abandoné tarde. Y a mí me sorprendió. Y yo, ¿cómo va a ser? Me dijo, sí, yo salí del cuarto de papi y mami cuando tenía 14 años. Y fue votado, ¿no te dije? Y fue votado. Y no me dijo. Pero la realidad es que él me dice, papi tuvo que comprar una cama más grande. Ajá. Porque ya yo estaba creciendo tanto que ya. De hecho, que éramos casi tres adultos durmiendo en la misma cama. Imagínate. Papi, mami y yo con 14 años. Cosas de bebé que abandoné tarde. Niños que abandonan el bobo. Ajá, no me diga que a los 14 también, o 15. Juan, te puede sorprender. Diga eso, don Cefe. Juan, te puede sorprender. ¿Cómo va a ser? Sí, 7 años, a los 8 años, 10 años con bobo. ¿Cómo va a ser, don Cefe? Sabdiel, ¿hasta qué edad tú?
No, Sabdiel los escupió todo su vida desde bebé. ¿Desde bebé? Juan quiso, pero Sabdiel no. Desde temprano. Sí, nunca quiso bobo, nunca. Pero hay niños que se tardan más. Y la costumbre le llega hasta más grandecito. Ve. Pero está duro, Cosas de bebé que abandoné tarde. Gatear. ¿Gatear? Sí. Hay niños que hay niños que ni gatean, vamos. Nunca gatearon, que ellos rápido salieron a caminar. Empiezan a caminar desde los 7 meses, 8 meses, Juan. Te sorprenderá. Pero yo he escuchado casos de niños que a los 8 meses ya están caminando. Wow. 9 meses ya están caminando, pero hay otros que gatean hasta los 3 años, 4 años, que dices, pero ¿cómo va a ser? Sí. Wow. Sí. Tomar leche en botella. Sí. Tomar leche en botella. No me diga que... Sí, Juan. Cerca de la boda o para la boda. Yo creo que Timoteo todavía. Yo creo que hay 2 o 3 que todavía. Por la noche te dan su botellita de leche calientita. O leche con quick para dormir. Sí, Juan. Wow. Abandonan eso tarde. Cosas de bebé. Yo pongo en duda su palabra. Usted es una persona muy seria, pero yo terminaría creyendo todo cuando nos llame la gente. Vamos a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. Sabdiel, usted es el director hoy aquí de programación. Usted me dice cuándo la gente está lista. ¿Qué número? 787 993-9700. 787-993-9700. ¿Y qué cosas pueden pasar aquí? O sea, gente que nos está escuchando que... Cosas de bebé que abandoné tal. El recorte, Juan. Ajá. El recorte. Ajá. Ese recortito que te daba papá y mamá, que era como... Exactamente, que es como si te pusieran un plato hondo. Y te dice, pásale la tijera alrededor. Y quita el plato hondo. Y eso fue lo que quedó. El recorte. Mire, yo he visto recortes de bebé que todavía a los 16 años... A los 10. Vamos a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. Cosas de bebé, vamos allá. Tienes el cuadro lleno. Vamos. La gente está como por opinar. Vamos allá. Hello. Ahí está, hello. Buenos días en ruta. Ahí ese fue a buscar el bobo, se le cayó la llamada. Vamos a la otra. Hello. Ajá, cuéntame, nena. Tengo 39 años. No. Mi esposo pelea conmigo porque yo duermo con mi pañito pasándomelo por la nariz. Ve. Cosas de bebé que abandoné tarde. Ella no lo ha abandonado. Nunca lo ha abandonado. Ella con su pañito se lo pasa. Cosas de bebé que nunca abandoné. Por la nariz ahí para dormirse. 39 años, Juan. 39 años con esa conducta. Sí. Y todavía. No le preguntó en las condiciones que está esa frisita. Eso tiene que estar horrible. Eso ya no tiene ni que darte caliente ya. Ese frío pasa como... Vamos a la otra llamada. Hello, buenos días. Buenos días. Tengo 2. ¿Cuál? Abandoné también el pañito tarde, ya como a los 22 años. Y mi hermanito abandonó la botella como a los 13 años. Como a los 13 años. Ve. La botella. A los 13 años. Ese nene estaba en 9º grado. Gracias a Dios que se enamoró a los 13 años y le daba pacho con la jevita y la... Exactamente. Me imagino yo. A los 9, en 9º grado te estoy tomando... A los panas. Tacho, papi, voy para casa, tomame una botella de leche. Rayo, un mangazón tirado en el mueble. Y el otro, vamos a jugar PlayStation. Y el tacho, déjame tomarme la botella de leche. Vengo ahora. Vamos a la gente. Quiero escuchar a la gente. Hello. Hola, don Cefe. Hola, Anderay, ¿cómo estás? Todo bien, llamando para saludarlo, porque tenía mucho que no lo escuchaba. ¿Es verdad? ¿Tú estás perdida, nena? La cuarentena te tiene encerrada. Cuéntame, Anderay, ¿qué cosas abandonaste tarde ya? El vasito con leche con quick. Un vasito con... ¿Eso era todas las noches, todas las mañanas? ¿Cómo era la...? Las noches. ¿Antes de acostarte? Claro. ¿Ves? Por eso es que tiene todas las muelas con caries, porque se acuesta. Antes de acostarse, tomarse... A los niños que no están escuchando, antes de acostarte, tomarte leche con quick, tienes que limpiarte bien los dientes porque se te dañan. Se te dañan, así que hazme caso. Vamos a la otra llamada, Sabdiel. Muy bien. Buena, cosas de bebé que abandonaste tarde. Cuando bebé me compraban luchadores. Y ahora mismo tengo un nene de 8 años, él tiene sus luchadores, pero yo tengo los míos guardados y tengo 55 años y todavía juego con ellos. Mira, ¿y cuántos años tú tienes? 55 y tengo mis luchadores guardaditos y juego con ellos a cada rato.
Mira, ven acá. ¿Y qué te dice tu esposa cuando te ves jugando con los...? Que parezco un niño. La esposa le hace una doble Nelson. Le da una pata voladora. Ah, rayo. Mira, pero él de niño jugaba con muñeca y todavía. Sí, no, un hombre sano. Un hombre 55 Sigue jugando años. y piensa de él lo que tú quieras. Mira para eso. Vamos a la otra llamada, Sabdil. Buenos días. Buenos días. Bueno, 56 años tengo y todavía veo los muñequitos. Todavía me siento a ver mis muñequitos, los Picapiedra, Spider-Man. Me gusta mucho Batman, Superman. Mira. Si no me siento, prefiero ver los muñequitos que una película. Costumbre de bebé, este no lo abandonó. Yo creo que el tema era que nunca abandonó. Oye, porque la gente no suelta esas cosas de bebé, Juan. Sí, imagínate. Mira eso, chuparse el dedo. Sí. Chuparse el dedo. Eso es otra. Los nietos le dicen, abuelo va a ver el muñeco. Vamos a jugar aparte nosotros. Es al revés, es al Ay, revés. ese abuelo cogió el control. Ay, abuelo cogió el control. Va a dejar el televisor, abuelo está viendo muñequitos. Vamos a la gente. Hello. Hello, Seferino, ¿cómo estás? Nena, ¿todo bien? ¿Cómo tú estás? Bien. Qué bueno. Gracias al Hace tiempo que Señor. no te- Mira, hace tiempo que no te Seferino, veía. yo Cuéntame. desde kinder usaba mi botella. Yo Ajá. en kinder con mi botella, dormía con mi botella, me bañaba con mi botella, hasta que vino un día mi hermano y montó pique en el mamadero y ahí solté la botella y mis amigas también montaron pique en los bobos que tenían un pito con un platillito alrededor. Esos Wow. bobos también le untaron pica a mis amigas de kinder y eso fue una gritería brutal. Y la otra es que duerme con mamando el dedo, ya es una universitaria y mamando el dedo en el salón de clase y no le importa y ¿Cómo se queda hace? dormida en el salón de clase Se chupa el mamando dedo. dedo. En el salón de clase, Juan, en la universidad se queda dormida ahí. ¿Qué es esto? Ese le van a quitar la beca. Estoy seguro que tiene hasta 4 puntos. Mira, otro caso. Los niños que lactan hasta grandes ya. O sea, que son lactados hasta 6 años, 7. Un manganzón. Sí, aquí la compañera ha dicho que lactó por mucho tiempo. Un manganzón, 6 años, 7 años, 8 años casi. Casi en quinto grado ese nene y todavía sigue. Así es, Juan. Abandoné conductas de bebé tarde. Vamos a la gente. Hello. Buenos días. Buenos días. Tengo 15 años, No. sigo durmiendo con mi madre No. y sigo durmiendo con un conejito que tengo desde que nací. ¿Cómo va a ser? Juan, pero ¿qué es Mira, esto? no te da pacho. No. No, porque cuando está durmiendo nadie la ve. Mira, ¿y qué es lo que te gusta de dormir con mamá? ¿Qué es lo que te gusta? La cama es cómoda. La cama es Mira, ven cómoda. acá, no ha llegado un noviecito por ahí que te dé bochorno de hacer eso. Nah. ¿Estás tranquila? Sí. Ok. Sí, seguramente se consigue un noviecito que el noviecito duerme con los pais también. Tenemos eso en Tiene común. un peluchito contrario. Exacto, tenemos algo en común. Ay, tú me contó. Ay, yo también, pero vamos a hacernos novios. Serían felices. ¿Qué? Mira. Oye, Vámonos. 15 años con 15 el años. peluchito. 15 años. Wow. Y durmiendo con la papá. Vamos a la otra. Hello. Buenos días. Buenos días. La señora Cruz de Ponte. Ay, qué Yo bueno. Cuénteme. tengo 5 hijos, ¿verdad? Pero de esos 5, dos, se chuparon el dedo hasta ya casi adolescentes. Wow. Tenía uno que de noche yo escuchaba un ruido, como un tap, 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 y cuando busqué lo que era que él cogía, tú sabes, el nudito que tiene las toallas en el borde. El Con nudito. ese nudito, él se daba en la cara a un dormido. ¿Cómo va a A un ser? dormido él se daba en la cara. Más tengo una nieta de 26 años que tiene una frisita. Que Dios mío, aquellos ya lo que quedan son estripajos, pero a veces no hay ni quien se la eche a lavar porque no quiere. Porque le gusta el que son olorcito ese que costumbres tiene. que ellos cogen, que pues por su propia cuenta los dejarán y los hace felices porque sigan en esa. ¿Es verdad? Wow, Es verdad. ¿Qué edad tiene ahora? ¿Qué edad tiene? 26 dijo. 26. 26 años tiene. ¿Está soltera o se casó? Y ese que se daba con la toalla en la cara, está en la radio ahora mismo, pero no le voy a decir quién es, no lo voy a tirar al medio. La radio ahora mismo, es locutor de radio. ¿Es locutor de radio él?
pero no está en Puerto Rico. Ah, ok. No está acá. No, pero no. Un colega, lo hace colega ya. Seguramente no sabemos quién es. Seguramente no sabemos quién es. Muy buen hijo. Qué bueno. Muy buen hijo. Yo pensé que era Avi Ortiz de primera. Dije, Avi Ortiz. Trabajando la vida. Avi Ortiz. Con un nudito en la cabeza. O Félix Eduardo. O Félix Eduardo, ¿verdad que sí? Vamos. Estamos en la ñapa ya. Dime, estamos en la ñapa. Ahí estamos. Hello. Buena. Buenos días, Dios los bendiga. Cuénteme. Cosas de bebé que abandonaste tarde. Ay, Dios mío, yo me chupé el dedo hasta los 25 años. ¿A qué? ¿Cómo? Sí, mi esposo me decía, ya estás chupándote el dedo. Pero eso era como que desde chiquita mi papá trató de quitármelo y todo y nada. Pero ¿y cómo tu papá va a quitarte el dedo? Si eso tú lo tienes. Eso no, tú lo llevas puesto para que de te vaya de naturaleza. chupar. Y él me puso hasta pique en el dedo y todo y nada. ¿Y cómo tú lograste a los 25 años? Ya siendo... Hasta los 25 años. ¿Cómo lo lograste? Y duermo con mi peluche. Mira, ¿cómo a los 25 años dejaste de chuparte el dedo? Porque mi esposo me molestó. Porque ya yo estaba casada y mi esposo me molestó y me dijo, no, déjate de estar chupándote el dedo, y se enfogonó conmigo, no me dejó de hablar. ¿Y cuántos años tienes ahora mismo? No, ahora yo estoy felizmente divorciada y tengo 62 años. ¿Y nunca más volviste a chuparte el dedo? No, pero duermo con mis peluches. Duermo con los ¿Cuál la conducta de esa? ¿Cuál la conducta? Sí, ¿qué cosa es esa, verdad? Fenómeno descubrió esta mañana usted, don No, yo he abierto una caja de Pandora porque esto ha sido una cosa, la gente... No, el cuadro está lleno. O sea, y sigue, la gente quiere seguir opinando. ¿Qué cosa es esa, verdad? Usted no mantuvo ninguna manía de bebé. Ajá. Bueno, tomarme mi cafecito por la noche antes de dormir, eso a mí no me quita el sueño, pero papá y mamá me acostumbraron por la noche. Mira, bebé, ahora mismo a los bebés no se les da café, a los niños no se les da café. Exacto. Pero papá y mamá, desde que yo era bebé, Juan, me daban café en el biberón. Y yo me acostumbré a tomar café antes de acostarme a dormir. Mira qué cosa más curiosa es. Mira para allá. Y todavía lo conservo, pero no en el biberón. Ay, ya no me lo tomo en la botella. La taza. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana aquí en el evento de Don Seferino, Zona Entretenimiento. Me consigue en las redes sociales de Gaby Alicea, en Facebook, Instagram y en YouTube. Para información e invitaciones de Don Seferino al 450-1841. 450-1841. Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, Don Cefe. Con Juan Carlos, Moraima y Fernando. No tienes que cambiar tu radio en la mañana. Es seguro y conveniente.